La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, al encuentro aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Nuevamente con las cámaras de Honoris Causa estamos llegando hasta la casa de los pastores Pereira, Rubén y Teresa, quienes estarán compartiendo con nosotros varias experiencias en el ministerio y también a nivel familiar. ¿Qué tal, Pastor Rubén? ¿Cómo estás? Es un gusto. Realmente es un placer, una alegría tenerte en nuestra casa en esta mañana. Muchas bendiciones para vos también y todo tu equipo. Pastora Teresa, gracias por tener este privilegio, las cámaras aquí, compartiendo también un día especial. Igualmente para vos, Darío. Gracias por esta invitación. Muy bien, conozcamos un poco la vida de los pastores Rubén, en este caso Teresa también, involucrados en el ministerio pastoral, hijos de pastores prácticamente. Hasta nieto tengo entendido de pastor, ¿verdad? Algo así es, ¿verdad? Así es, sí. Contanos un poco tu historia. Y bueno, tuve la bendición, la dicha de tener un abuelo que, siendo no creyente en Cristo, vino de España a los 15 años y conociéndole a quien fue mi abuela, él se convirtió gracias a su vida ejemplar. Conformaron una familia, estudiaron en el Instituto Bíblico en Villarrica y recorrieron prácticamente todo el 9º departamento a caballo, en mula, y marcaron un derrotero muy interesante. Fueron pioneros en la zona y fue y sigue siendo un ejemplo para mí, para nuestra familia. La vida ejemplar que hemos visto en mi abuelo y en mi abuela, ¿verdad? Ya. ¿Y tu padre después heredó prácticamente? Y viste de que mi abuelo fallece, después de unos años, papá toma la posta en la iglesia y papá falleció hace más de 4 años y fuimos llamados a cubrir la obra, el vacío que quedó en su ausencia. ¿Qué significa, bueno, en el caso de Teresa, estar acompañando la labor pastoral inmersa justamente en todo lo que involucra el ministerio y a la par también ser esposa, madre? Es una actividad bastante especial. Sí, y bueno, para mí es muy importante, yo creo que es lo más importante que tuve la oportunidad de experimentar y que Dios me dio la oportunidad de vivirla. Y esto viene no fue sabemos que las coincidencias en el reino de Dios no existen, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito. Y bueno, ese propósito creo que el Señor lo tenía planeado desde el momento que yo le acepté a Él, le acepté a Jesús en mi vida y me convertí. Yo vengo de familia católica y de formación católica, pero cuando el Señor llegó a mi vida, cuando Jesús llegó a mi vida, yo me entregué por completo y podría decir que me consagré totalmente a Él. Tuve la oportunidad de visitar iglesias en el extranjero, donde he conocido a pastores, a obreros, a hermanas en Cristo que me han transmitido, que han sido de inspiración para mi vida. Y bueno, y eso fue entre los 14 y los 18 años. Y allí fue donde se afirmó mi deseo de servirle al Señor y mi pedido a Dios de jovencita era casarme y servirle a Él en su reino, ¿verdad? ¿Y de qué manera y en qué forma se encontraron ustedes, Rubén? La primera vez que yo la he visto, que no es mi señora, mi esposa, era en un viaje, en un retiro a Córdoba. Ajá.
Hoy justamente habíamos viajado con el pastor Pedro Berardo. Yo habré tenido 22 años, muy joven. Y en ese retiro yo la he visto a ella, ¿verdad? Ajá. Ella no se acuerda de mí, ¿verdad? Y por cuestiones de estudio tuve que venir a ir a Asunción. Estábamos en la misma iglesia con el pastor Berardo. Y yo ahí empecé a escuchar que una hermana en Cristo, la hermana Teresita, estaba por los Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Y ahí empezó a inquietarme El corazoncito. el corazoncito, ¿verdad? Y realmente la curiosidad hizo que quería conocerla, ¿verdad? ¿Quién es esta persona de quien tanto se habla, ¿verdad? Entonces ella volvió y pasó un buen tiempo para que podamos conocernos y ser novios y después casarnos, ¿verdad? Después casarse. ¿A los cuántos años de edad se casaron, Teresa? Bueno, yo me casé a los 22 años. Teníamos pensado que sea antes, pero en ese tiempo mi padre falleció. Y bueno, fue una de las experiencias duras que empezó a marcar mi vida, ¿verdad? Ya antes de casarme. Pero nos casamos un año después y yo tenía 22 y él 26. 26 años. Sí. Ah, qué bueno. Y eso fue prácticamente acá en el país, Acá. en este caso. Y ya involucrado en todo ese tiempo en la obra de Dios. Sí, ya, Sí. los dos. Y después del enamoramiento, el compromiso, vienen las bendiciones que son los hijos. Así mismo. El Señor nos regaló 3 preciosos hijos. Y estamos, cada vez que hablamos con mi esposa acerca de ellos, nos damos cuenta que Dios puso un toque de gracia especial en cada uno de ellos, ¿verdad? Es algo que yo me quedo boquiabierto, ¿verdad? Viendo cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Cada uno tiene algo muy especial. Tanto Isaac como Ana, como Sebastián, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero realmente le damos gracias a Dios por la manera en que Él nos regaló estos 3 preciosos hijos. Mejorando el original, solemos Sí. decir, ¿verdad, Teresa? Gracias a Dios. Sí. ¿Qué representó para vos tener estos 3 preciosos hijos? Y bueno, el deseo de mi corazón, de que desde que era adolescente le pedía a Dios ser madre, era lo que más quería y no solamente ser madre, sino que ya tenía en mí ese deseo de enseñar. Creo que Dios me dio esa cualidad, digamos un don, ¿verdad? Que después se fue perfeccionando a lo largo del ministerio. Y me preparé en todo lo que en la iglesia, con los tutores cristianos que se presentaron, ¿verdad? En mi vida, que fueron realmente siervos de Dios, increíbles todos. Y me preparé y le pedí al Señor, mi primer pedido fue que si alguna vez yo tuviera un hijo varón, que esté involucrado, que sea consagrado para Él. Y bueno, yo le hice una promesa al Señor que se iba a llamar Isaac, porque por lo que representó en Abraham. Y bueno, esa misma experiencia yo lo quería vivir. Y así fue. Cuando nos casamos, después de un tiempo, bueno, oramos, realmente le pedimos al Señor, llegó el tiempo. Y eso fue un milagro porque los médicos me dijeron que era algo así, estéril, que yo era estéril. Bueno, lo cuento así porque es la verdad. Empecé a ayunar, a orar, lloré mucho, pero el Señor no tardó y se hizo realidad. No me hice ninguna ecografía porque yo confié que Dios iba a cumplir su promesa. Y así mismo nació nuestro primer hijo, Isaac, y para nosotros hoy día es una alegría. Y fueron 3 en este 3. caso. Y ¿no? después, a los 2 años, nació Ana, Ana Belén. Le puse ese nombre porque quería siempre que mis hijos tuvieran nombres bíblicos y por lo que representaba el nombre realmente, ¿verdad? Bueno, para mí fue una sorpresa, porque ya tenía al varón y en el fondo de mi corazón quería una niña. Para que sea una parejita en este Sí, caso. sí, quería, pero no quería influir sobre mi bebé, entonces le dije, Señor, que sea tu voluntad, pero el Señor dice que conoce hasta nuestro suspiro. Y cuando nació Ana fue una alegría total nuestra familia. Y bueno, bueno, queríamos más hijos y después
al cabo de 2 años nació Sebastián. Él se llama Juan Sebastián Nathan, de Natán. Y bueno, el Señor completó nuestra alegría y fue un niño muy especial desde que nació, muy llorón, pero a mí me hacía sentir muy bien porque podía desarrollar en mí, ¿verdad?, toda esa paciencia que una madre necesita tener, ¿verdad?, para criar un hijo. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando. Fundamentalmente cuando escuchamos la palabra fue, ¿qué significa eso? El pastor Rubén nos compartía también cuando estuvo con nosotros. Vamos a ver un poco la faceta de la vida de los pastores Pereira y de lo que ha dejado también esta experiencia con ellos. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Seguimos, mis amigos, aquí en Honoris Causa, compartiendo con todos ustedes esta oportunidad, el testimonio, en este caso, de los pastores Rubén y Teresa Pereira, abriéndonos sus corazones fundamentalmente en lo que ha sido la unión de ellos, el nacimiento de sus primeros hijos, el involucramiento también en la obra pastoral. Y antes de ir al corte, hablábamos de que aconteció algo en la familia para que pudieran decir fue. En este caso con Sebastián. ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido, Pastor Rubén? Y como es de público conocimiento, el siniestro del supermercado Cabo Bolaños hizo que nuestro hijo estuviera ahí prácticamente al final de la mañana y le sorprendió allí ese incendio, ¿verdad? Y falleció allí, recordando cada día nuestros corazones. Sin la intención de querer abrir ningún tipo de heridas, Teresa, pero ¿podrías rememorar aquel día en que él tuvo que ir? ¿Cómo fue? ¿Qué circunstancias pasaron? Sí, ahora me es mucho más claro, me es mucho más fácil hablar. En ese tiempo yo sé que muchas personas han querido preguntar, pero como cristiana yo estaba aferrada a Señor, ¿qué pasó? Esa era mi pregunta. Bueno, 8 años para mí fueron muy como ayer nomás. Pienso que la muerte falleció mi hijo menor y eso causó una marca en mi vida. Que yo recordaba los tiempos en que yo me entregué a Dios de corazón. Y bueno, uno cuando se casa piensa, bueno, todo va a ser color de rosa, yo le tengo a Dios y como que Dios tiene que darnos toda la felicidad y toda la alegría y todo lo que esperamos, ¿verdad? Eso es lo que todos jóvenes esperan. Y es así, claro, pero también hay situaciones en que marcan la vida de uno para que uno conozca más a Dios o conozca facetas de Dios que si no fuera por esas circunstancias, no. Bueno, esa mañana del siniestro, cuando van a suceder las cosas, uno no puede prever, aunque yo era una madre muy cautelosa, no le dejaba ir así nomás, pero él ya tenía 13 años. 13 años tenía. 13 años y era mi compañero de compras. Siempre íbamos juntos al súper, porque era el más pequeño y estaba muy pegado a mí y cada vez que yo iba, él me acompañaba. Uno es como el bebé de la casa. Y era así, bueno, no sé cómo esa mañana permití que se fuera, porque yo iba a ir. Yo me estaba preparando para ir a comprar un regalo, pues teníamos un almuerzo y él nos iba a acompañar. Los chicos fueron a la iglesia y nosotros teníamos un compromiso para bendecir a una familia, a una pareja que estaba de cumpleaños de casado y nos invitaron a bendecir esa familia. Y como nos estábamos preparando, yo quise ir esta mañana porque él solo yo no quería que fuera a ningún lado.
y se me escapó, no sé, él me dijo, mamá, no, yo voy a ir porque vos tardás mucho y yo voy a hacer rápido lo que me pedí, y vuelvo. Y bueno, y salió, y al rato que salió ya sucedió todo. Es así que son preguntas que yo siempre le hice al Señor, cómo es que llegó tan rápido, cómo es que sucedió todo, y así muchas preguntas, ¿verdad? Rubén, esa experiencia de papá, en este caso, de no saber dónde está tu hijo, si está, no está, ¿cómo lo viviste en ese tiempo? Ese primer día realmente fue un día donde yo recuerdo muy bien como que mi corazón, mi alma se congeló todas esas 24 horas, no sabiendo dónde podría estar, no había rastros de él. Pasaron los días y tampoco se lo ubicaba, y recién por los informes del ADN nos entregaron un cuerpo, ¿verdad? Que por los valores que indican en esos resultados hacen de que dijeron, este es tu hijo, ¿verdad? Entonces... ¿Pero cómo te lo entregaron? Era Sí, ya todo cerrado. Todo cerrado. Nosotros ya no tuvimos y tampoco quisimos revisar ni abrir. Yo me quedé con la imagen de él cuando él salía para ir al supermercado. Hasta hoy día tengo esa imagen de él. Y esa imagen para mí es una imagen tan vívida, tan especial, que cada vez que recuerdo y vienen esos momentos, yo digo, Señor, ¿cómo hiciste para darme esas fuerzas? Pero cuando me enteré ese día de que él ya no volvía a casa, me acordé de lo que Jod había dicho, ¿verdad? Jod dijo, Señor, tú me diste todo, tú me lo quitas, y ¿quién soy yo para justificar ciertas cosas? Esa actitud de Jod fue lo que a mí me consoló, me fortaleció, y hasta hoy día, ¿verdad? Yo creo de que, como dijo un médico conocido nuestro, que Dios no comete errores, y nos basamos en esa experiencia, en esa convicción. Las preguntas que habrán venido, aunque la hermana Teresa ya nos ha compartido un poco parte de ellas, ¿verdad? Pero son preguntas que a veces ni sentido ni respuestas uno puede encontrar en medio de esa situación. Me quedé paralizada y en un momento me venían preguntas, Señor, ¿qué pasó? Se te escapó la mano. ¿Qué pasó? No, bueno, y... Esta es la forma en que nos pagás por todo lo que hacemos. De repente sí. No exactamente así, porque no, mi amor por él seguía. Sabía que tenía que haber una respuesta, pero no era lo que esperaba, por supuesto, ¿verdad? Ningún padre creo que espera un siniestro como ese, y otros también terribles. Pero a nosotros nos tocó y cuando yo salí, fue increíble, porque en el corazón, cuando salí corriendo, tratando de encontrarle afuera todavía, porque fueron segundos nomás, minutos, 2 minutos, algo así nomás que él salió. Yo tuve como una voz interna muy fuerte que venía del cielo, realmente. Y sentí, llegó el tiempo. Así mismo. Era una voz, dije, Señor, hoy voy a perder a mi hijo. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía que se estaba incendiando un local y que mi hijo iba a estar ahí. Yo no sabía, solamente sabía que sucedía algo en ese lugar. Pero esa voz interior era muy fuerte. Y cuando yo escuché esa voz, supe que era de Dios. Entonces, eso me aquietó mi espíritu. Y todavía, bueno, pero no, era como que no quisiera escuchar. Y seguí adelante, seguí para buscarle, seguí. Y bueno, y él tiene que estar bien, dije, era lo que todos esperamos. Y es todo lo que toda madre está esperando en este caso. Que seguro que Dios le iba a cuidar y que le iba a proteger y que me iba a entregar así. Tenemos que ir a una breve pausa, Teresa, disculpanos, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a conocer más detalles sobre esta experiencia y fundamentalmente cómo han podido enfrentar, cómo han podido superar esta etapa
que en la vida de todo padre es muy difícil. Ya volvemos. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con los pastores Rubén y Teresa. Ellos han abierto sus corazones y nos han hablado acerca de la triste pérdida, en este caso, de Sebastián. Ahora, todas las cosas, decimos, ayudan a bien. Primero, ¿cómo enfrentaron esto? ¿De qué manera la palabra de Dios les ha ayudado? ¿Y por qué podemos decir todas las cosas ayudan a bien? ¿A qué les llevó esta experiencia como pareja, en este caso a ustedes? Yo puedo afirmar con total seguridad que la palabra de Dios es lo que a mí y a mi esposa nos fortaleció. Sigo creyendo que Dios no comete errores, vuelvo a repetir. En Isaías 57:2 dice: pero es el justo, no hay quien se acuerde de ello. Pero delante de la aflicción es quitado el justo, dice, y descansarán en su lecho aquellos que han confiado en Él. Entonces, la palabra de Dios marcó mi corazón, marcó mi vida, e hizo que mis pensamientos se afirmaran en su palabra, en el Señor. Y eso para mí hasta hoy día es un bálsamo, es una seguridad, es la esperanza de vida, de haber experimentado algo que realmente es muy triste, ¿verdad? Pero para nosotros es triste, pero para Dios es glorioso. Es como que si Dios te dijera: bueno, está bien, con ustedes está bien, pero yo lo quiero conmigo. Bueno, como madre yo tengo un registro desde que nació, ¿verdad? Y fue un chico, digamos, de salud un poco especial, nació así y el Señor hizo un milagro desde el momento de su nacimiento. Y esa experiencia para mí fue gloriosa, y en el fondo de mi corazón siempre había una pregunta. Él fue creciendo, sanito, pero a partir de los 10 años como que él tenía un problema de asma severa, pero a partir de los 10 años volvió a aparecer. Y por alguna razón, bueno, él hablaba, era un niño que siempre tenía, le impactaba, era un niño que era muy atraído por las cosas, por las cosas que hay en el cielo. Es la verdad, ¿verdad? Es un poco largo, ¿verdad? Pero él siempre está impactado por la venida de Jesucristo, que ya falta poco, como que era estudioso de los tiempos, le interesaba mucho eso. Y la verdad que yo esperaba que el Señor haga otro milagro en su salud, ¿verdad? Por eso es que estaba muy apegado a mí. Pero no sé, hasta ahora sé que el Señor tuvo su tiempo. Si Él me dijo que llegó el tiempo, yo sé que fue la palabra de Dios, fue su voz. Y que ese fue el tiempo que marcó para mi hijo. Y aunque no estaba en mis planes y yo no quería que fuese así, no esperaba esa experiencia, pues lo acepté con dolor hasta hoy día, con añoranza, porque hasta ahora lo sigo extrañando mucho, pero lo acepté. Y tenía 2 hijos en quien todavía tenía que depositar mi fuerza, guiarles, porque eran adolescentes. Y bueno, y el consejo de otros hermanos me ayudó a seguir. Bueno, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe por qué le llevó y me llevó a mí a poder entender el dolor de muchas personas que pasan por situaciones muy difíciles y poder, porque no hay palabras que puedan consolar, palabras humanas que puedan consolar a unos padres que pierden a un hijo, porque uno está preparado el día que mi mamá se vaya, el día que mi papá, y que también es una experiencia, ¿verdad? Pero ¿cómo que nos preparamos para ese día? Pero no para que un hijo todavía jovencito se aparte con 13 años de uno, ¿verdad? Ahora bien, para cerrar, Rubén, y me gustaría cerrarlo con esa frase tuya: Dios no comete errores, habías mencionado. Y habíamos ido a un médico con mi esposa y el doctor
le dijo a ella, yo creo, Teresita, que Dios no comete errores. Y eso también es una palabra de Dios para nosotros. Nosotros vamos a equivocarnos, pero Él no. Por encima del dolor, Él sigue pensando lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? Y eso nos ayudó mucho a nosotros. Y cada día nos fortalece, ¿verdad? Pastor Rubén, Pastora Teresa, muchísimas gracias por abrirnos sus corazones y compartir con las cámaras de hoy Honoris Causa, y que este testimonio pueda ser de inspiración y de bendición también para nuestros televidentes. Gracias por compartir Gracias a con vos, Darío, nosotros. por venir hasta nuestra casa. Realmente es una bendición tenerte en medio nuestro. Para nosotros también. Señores, cerramos este capítulo más con los pastores Pereira en el día de hoy aquí en Honoris Causa. Y con esta frase: Dios no comete errores. Queda a tu servicio.